Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Octavo semestre, curso Derecho Internacional Público. Vamos a iniciar nuestra 11ª semana. Ya en preparación, esta es la última semana que ingresa para el segundo parcial. Es increíble cómo va avanzando este semestre. Así que es de continuar, de seguir conociendo, seguir verificando los datos que ya tenemos. Algunos de esos ustedes ya lo conocen. Hoy vamos a conocer un tema no novedoso porque ya lo hemos escuchado, pero sí lo que es específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para que tengamos conocimiento de las actividades, diríamos así, que vamos a tener de este segundo parcial. Ya lo vimos la semana pasada, entra hasta el día de hoy, hasta esta Convención Americana de los Derechos Humanos. Ustedes se percatan, todas son convenciones, las cartas. Entonces es un documento bastante amplio, diríamos así, bastante amplio. Entonces verifiquen, por favor, jóvenes y señoritas, qué es lo que tienen que estudiar. Son bastantes. Solo esta carta, bueno, hay varias cartas y hay varias convenciones que en realidad ya hemos verificado que existe y que es necesario que se conozca en su totalidad. No es solamente, diríamos así, una parte de las convenciones o una parte de lo que hemos visto. No, es todo, jóvenes y señoritas. Muy bien, calendario del segundo parcial, eso sí, vamos a verificar. Para el 9 de octubre, o sea, la siguiente semana. Entonces tendríamos clase la próxima semana que no entra para el examen, sino que ya sería para el examen final. Muy bien. Entonces, también esta clase, como es solo un tema, pues podemos verificar si hay algunas preguntas para poderlas responder. Quiero hacer ver que la mayoría del tema, pues ya lo conocemos, ya lo hemos visto con la Carta de las Naciones Unidas y con la Carta de la Organización de Estados Americanos. Ahora, pues vamos a verificar, le voy a dar más espacio, más tiempo a lo que es la convención, perdón, a lo que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, vamos. El objetivo de la clase es que se conozca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta la pueden ubicar en internet, como ya se los he indicado. O sea, no es un documento que lo tengan que ir a adquirir, que lo tengan que ir a comprar. Hay documentos impresos, eso sí es cierto. Recuerdo yo que traen la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y esta Carta Interamericana, esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inclusive hay algunos que tienen adjunto lo que es la ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Entonces, sí ayuda a tener todos estos documentos en un solo compendio. Pero si no, lo pueden bajar en páginas oficiales, por favor. O sea, ¿qué quiere decir eso? OEA, ONU, eh, la Corte Interamericana, inclusive de Derechos Humanos, páginas donde en realidad valga la pena y tengan los documentos oficiales. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de conocer estos documentos de manera oficial. Muy bien. Entramos a lo que es la Convención Americana. No voy a entrar a conocer estos derechos, los primeros, tan profundamente porque ya los hemos visto. Entonces, esto diríamos así, como lo indicamos, viene en cascada. Carta de las Naciones Unidas, Carta de la Organización de Estados Americanos. La semana pasada vimos Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, esta Convención Americana de los Derechos Humanos, pues definitivamente tiene que tener, ahí sí que la mayoría de esos derechos ya indicados, ya establecidos. Entonces, por favor, jóvenes y señoritas, vamos a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, resalta que dentro de un Estado de Derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación: alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, entre otros. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, llevada a cabo en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Escúchese, por favor, entra en vigor el 18 de julio de 1978, conforme el artículo 74.2 de la presente convención. ¿Quién es el depositario? La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, donde se encuentra el instrumento original y las ratificaciones. Entonces, esto es, diríamos así, una parte inicial de lo que es esta Convención Americana. El preámbulo, o sea, el por qué se emitió esta Convención Americana de los Derechos Humanos. Los Estados americanos, signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados entre otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, y reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de Buenos Aires de 1967 aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. Este es el preámbulo de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y quiero que le demos énfasis a esto. Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De estos tres instrumentos, uno no conocemos todavía en esta clase. La vamos a conocer en otra oportunidad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahora, Declaración o Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta fue, diríamos así, la que consolida actualmente todos esos derechos humanos. Los ya conocidos en la Declaración Universal, los ya conocidos en la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Entonces, jóvenes y señoritas, todos esos derechos se comprimen, diríamos así, en esta convención. Se establecen, se ratifican. En algún momento determinado, se amplía muchos de estos derechos. Y de eso, solamente esto vamos a estar hablando, diríamos así, el día de hoy. No vamos a entrar a conocerlos cada uno, porque ya la mayoría de ellos ya los hemos escuchado, inclusive 2 veces. Los tenemos establecidos también en nuestra Constitución Política de la República, establecida a partir de 1985. Entonces, no vamos a entrar a estos puntos, sino que le voy a dar relevancia, como ya les indiqué, a la Comisión y a la Corte Interamericana. Ahí sí voy a tomarme el tiempo suficiente para poderles, ampliar estos datos. Y si es posible, leer otros artículos, si tenemos tiempo, leer otros artículos de ambas, de la Comisión y de la Corte Interamericana, que es lo que yo quiero que más conozcan. Los derechos y deberes, en realidad, ya los conocemos. No podemos decir, es que no he escuchado yo de esto. Lo hemos escuchado ya 2 veces. Y 3 si hemos leído la Constitución. Entonces, creo yo que es más que suficiente. La Convención Americana está dividida, diríamos así, en partes y en capítulos. Entonces, la primera parte se compone de los deberes de los estados y derechos protegidos. El capítulo 1, ya lo tenemos establecido en la presentación, la enumeración de deberes. ¿Cuáles son estos deberes? En primer término, la obligación de respetar los derechos. ¿Qué derechos? Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, o sea, en esta convención, y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Persona es todo ser humano. Entonces, se obligan todos los estados parte a respetar los derechos de esta convención. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. O sea, esta convención tiene que plasmarse en el derecho interno de cada uno de los estados. Estamos hablando de los estados americanos, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Asia, de África, de Oceanía. No estamos hablando de Australia, estamos hablando únicamente de América.
Entonces, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado, estamos hablando de 1969, ahí se recuerdan, jóvenes y señoritas, hay que ubicarse en el tiempo. Ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. O sea, así como lo hemos dicho, adoptar los derechos y libertades establecidos en esta convención y adecuarlos al régimen interno. Esto es internacional, o sea, los 35 estados de la Organización de Estados Americanos tienen que haberlo adoptado. Si hay alguno que no, hay mecanismos, tanto la Comisión como la Corte, que son mecanismos coercitivos. O sea, es de carácter coercitivo, no es, por eso mismo se los indico. Yo quiero que lo conozcan, no al 100% bien, porque deberían de haber llevado, por ejemplo, o ver el proceso por lo menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es largo, demasiado extenso, siento yo, demasiado extenso. Pero para conocerlo como corresponde. Pero de lo contrario, sí se tiene, sí se puede por lo menos tener un conocimiento general básico. No solamente de los derechos, deberes, libertades, sino que también de los procesos, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo 2, derechos civiles y políticos. Ya lo hemos conocido. Cada vez que miro el cintillo, me acuerdo, no sé si ya lo pusieron en el Telegram, pero me recuerdo que ustedes me piden esta situación. Así que ya está, ya lo oculté. No lo oculto tan fácilmente y se los digo porque a veces dejo de presentarlo. En lugar de ocultarlo, dejo de presentar. Entonces, ese ha sido mi inconveniente. Por eso es que dejo el cintillo, les soy honesto. Pero si hay algún inconveniente, me avisan. En la tercera diapositiva vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Continuamos. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto ya lo hemos verificado. Esto ya lo hemos visto. Entonces, inclusive la semana pasada, gracias, ya lo acabo de quitar. Esto ¿cómo se llama? Lo vimos la semana pasada sobre la personalidad jurídica establecida en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. O sea, toda persona, diríamos así, es persona y debe ser tratada como una persona. En Guatemala, lo novedoso de esto es que es reconocida como persona desde el momento de la concepción. Hay muchas teorías, ustedes han verificado las teorías civiles sobre la viabilidad y sobre el reconocimiento de la personalidad. Pero en Guatemala es desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entonces, aquí, diríamos así, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Repito, a partir del momento de la concepción. O sea, ¿ya vieron cómo se entrelazan la Constitución y la Convención Americana? Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, o sea, de ninguna manera, de ninguna forma. El Estado y ahora los mecanismos internacionales, en este caso la Convención Americana de los Derechos Humanos, protege la vida desde su concepción. Pero es que hay muchos que dicen que los documentos internacionales otorgan el derecho al aborto. Ya hemos leído, en realidad, 3. La Convención
la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana y ahora la Constitución. 3. Entonces son documentos internacionales. Eso tómenlo en cuenta, jóvenes y señoritas. No nos vayamos solamente por lo que dicen los demás. Leamos, estudiemos, preparémonos y entonces tendremos nuestra propia opinión. Tanto estoy hablando a favor o en contra de las situaciones de género. No estoy tomando una posición. Enterémonos, leamos y entonces sí, tendremos nuestra propia opinión, pero no de lo que digan los demás, no, de lo que dicen los documentos plenamente establecidos. Continúo. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Jóvenes y señoritas, en Guatemala todavía somos de los pocos países. En el hemisferio creo que solamente vemos 3 que establecen la pena de muerte como delito. Y nosotros que diríamos así, el Código Penal es de 1973, esto es de 1969, todavía tenemos la pena de muerte establecida. La Constitución lo permite también, la pena de muerte, y si ustedes se percatan, la Convención Americana también. ¿Por qué no se aplica la pena de muerte en Guatemala? Pues es simple, jóvenes y señoritas. Ahí sí que hay documentos, ya la Corte Suprema de Justicia ha emitido algunas resoluciones o sentencias con relación a que no hay un mecanismo para la aplicación de la pena de muerte. Está establecida, es un derecho interno, pero es vigente, mas no positivo. Inclusive, todas las penas establecidas con anterioridad, porque yo no recuerdo ahorita que haya habido una sentencia ahorita de pena de muerte, por lo menos desde el año 2010 para la presente fecha, no recuerdo, pero todas las penas establecidas previo a esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, no estoy seguro si hay de la Corte de Constitucionalidad, pero podríamos verificarlo, claramente establece que todas las penas que hayan sido de pena de muerte se rebajarán a la inmediata inferior. En este caso, la pena de 50 años, que es la máxima establecida para nuestro país, en nuestra legislación. Entonces, jóvenes y señoritas, tomemos eso en cuenta, por favor. Tomemos eso en cuenta. Continuemos. Para concluir, no se había concluido esto del derecho a la vida. Tenía un par de incisos más, solamente se los quiero leer así rápidamente. No se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicarán a las mujeres en estado de gravidez. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Esto es un proceso normal en todos los países que tienen pendiente la pena de muerte. Perdón, no les indiqué que otros países. Estados Unidos es uno de los países, varios estados tienen la pena de muerte. Guatemala y, si no estoy mal, Chile. No estoy 100% seguro, pero si no estoy mal, Chile. De ahí los demás países ya han abolido la pena de muerte. De Centroamérica, solo Guatemala tiene la pena de muerte establecida. Se trató de ampliar la pena de muerte a otros delitos, no por la misma aplicación de la convención,
no se logró. Y como les indicaba anteriormente, a partir del 2010 no ha habido una condena a pena de muerte. Ha habido condena al máximo de la pena de privación de libertad, que es de 50 años. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Y los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es el derecho a la integridad personal y, en cierta forma, el derecho a los detenidos legalmente, procesados legalmente y condenados legalmente. Tienen que estar separados, pero tienen que tener un trato humano. En casi todas las cárceles de Latinoamérica, el trato es inhumano. Inhumano. ¿Por qué razón? Porque hay hacinamiento, porque no hay alimentación, porque no hay cárceles adecuadas. Pero para mucha gente, y se los digo claramente porque así es, o sea, yo he escuchado muchos comentarios sobre las personas que no tienen que ser un hotel 5 estrellas para que estén ahí, sino es por buenos que están allí. Entonces, para mucha gente la percepción que se tiene de un detenido, de un privado de libertad, pues entre menos tenga mejor. Así. Entonces, se tiene que respetar su integridad como persona, la vida, la salud. Hasta ahí, nada más. Es cierto, no tienen comodidad, no tienen servicios, no tienen una rehabilitación, pero lamentablemente es parte del sistema. Allí, lamentablemente, el detenido, el procesado y el condenado no son tratados humanamente hablando. Hay grupos de personas durmiendo en una Bartolina de 4x4, que debería ser supuestamente para 1 o 2 personas, duermen ahí 15, 20 personas, si no es que más. Yo he sabido, nunca lo he visto, les soy honesto, pero yo he sabido que en algunos casos duermen parados, literalmente colgados. ¿Cómo así que colgados? Sí, jóvenes y señoritas. Amarran un lazo de un lado al extremo de la Bartolina y ahí se quedan durmiendo, parados. Pero es que es inhumano, es esclavizante, sí, todo lo que ustedes quieran. Ustedes, como estudiantes y como futuros profesionales, se van a dar cuenta de eso. Pero la mayoría de la gente, estamos hablando de nuestra sociedad guatemalteca, y escúchese bien, son aproximadamente unos 25,000 detenidos y presos en toda Guatemala. Es una gran cantidad. 25,000 es una gran cantidad. Pero para el resto de la población, estamos hablando aproximadamente, porque hay niños y jóvenes que no los tendríamos que tomar en cuenta. Para los 10 millones de habitantes que integran la sociedad, diríamos, económicamente activa, no les interesa, salvo que un familiar, que un conocido, que un amigo se encuentre detenido. Entonces ahí sí buscan que tengan mejores derechos. Pero de lo contrario no. Olvídenlo. De lo contrario no. Artículo 6. Vamos a continuar. Ya les indiqué que quiero darle mayor realce y quiero tener literalmente 30 minutos para esas últimas 2 diapositivas. Entonces estoy en tiempo, media hora para estas diapositivas, que serían 3 de totalidad, y las últimas 2, entonces son las que me interesan a mí.
Continuamos, artículo 6, prohibición de la esclavitud y servidumbre. Ya lo hemos visto en la Declaración Universal. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres, ahora trata de personas, están prohibidas en todas sus formas. Trata de personas aquí en Guatemala. Puede ser que trata de mujeres sea en otros países del mundo. Y la convención establece trata de mujeres. En 1969, normalmente, normalmente, había tráfico de esclavos, como ya les indico, normalmente afrodescendientes, y de los pueblos originarios, sin ningún inconveniente se les puedo decir, y la trata de mujeres. O sea, la mayoría de tráfico era de mujeres, 99.99%. El 1% eran de los afroamericanos. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio en los países donde ciertos delitos tengan señalada la pena privativa de libertad acompañada de trabajos forzosos. Esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido que se prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. No constituye trabajo forzoso obligatorio. Para los efectos de este artículo, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente, el servicio militar, y en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel, el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y el trabajo de servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie. Entonces, esto es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ya actualmente, como les indicaba la semana pasada, este derecho ya ha sido bastante aplicable, pero aún así, lamentablemente, todavía no está 100% establecido. Todavía hay ciertos resabios de esclavitud, ciertos resabios de servidumbre. Inclusive, como les indicaba, dentro de los mismos pueblos originarios existe cierto tipo de servidumbre y cierto tipo de esclavitud que va a costar un par de generaciones todavía que se eliminen en su totalidad. Pero está en proceso. Estamos en proceso desde 1969, si ustedes se percatan. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Entonces, esto es lo que es el derecho a la libertad personal. No debe ser coartado. No debe ser coartado, salvo, literal, salvo por orden de juez competente. Salvo por orden de juez competente. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Entonces, esto hay algo que tomarlo muy en cuenta, jóvenes y señoritas. Y esto muchas veces, lamentablemente en Guatemala, no se da esta opción, no se percatan de esta situación. Entonces, sí es conveniente que uno lo verifique y que uno pues pueda indicarlo claramente, y que en realidad, y como en realidad algunos de las personas aquí en Guatemala sufren de esa persecución, y se da en Guatemala.
lamentablemente. Todavía hay procesos así. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. Y derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Esto es el artículo 8 de las garantías judiciales. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, no voy a repetir las garantías judiciales, ya las conocemos muy bien desde el derecho la acusación formal, el derecho a un defensor de oficio, el derecho a interrogar a los testigos y algo muy importante, el principio no bis in idem, establecido en este numeral 4 de este artículo 8. Y escúchese bien, de la Convención Americana de Derechos Humanos, no de la Constitución, no del Código Penal, que está establecido en nuestra legislación, de la Convención Americana. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Non bis in idem. Verifíquenlo, por favor, jóvenes, de lo que estamos hablando. No es clase de derecho penal. Solamente les estoy indicando las garantías judiciales que establece la Convención Americana. El artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad, también conocido por nosotros. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente será beneficiado por ello. Ya lo hemos verificado constitucionalmente y legalmente. Penal, Código Penal y Código Procesal Penal. Es interesante establecer de dónde proviene nuestra legislación, que es estas convenciones, tanto Declaración Universal, tanto Convención Americana. Si ustedes se percatan, todo está establecido en la Constitución, en el Código Penal y Procesal Penal. Escúchese, nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Muy interesante. Tampoco puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y aquí sí está establecida la retroactividad de la ley.
en caso de que beneficie al reo, con posterioridad a la comisión del delito. La ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Pero ¿cómo puede ser eso? La ley lo establece, la Constitución lo establece, y ahora nos percatamos que la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 también lo establece. Entonces, es aplicable en todos los casos. Libertad de conciencia y de religión. Libertad de conciencia y de religión. También lo vimos la semana pasada. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Vamos a continuar. ¿Por qué razón? Porque esto ya lo hemos verificado y se estableció en nuestra Constitución Política de la República. Libertad de pensamiento y de expresión. Ya lo indicamos la semana pasada que existe una ley constitucional de libertad de pensamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, que eso es muy importante, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral pública. Esto quiere decir, jóvenes y señoritas, la libertad del pensamiento y de expresión que tiene toda persona, por el único hecho de ser persona. Y la única limitante, diríamos así, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Y la protección a la seguridad social, que eso siempre se da en todos los países del mundo. O sea, no es aquello de que haya algo específico, diríamos así, o haya algún dato específico que en cierta forma sea necesario, diríamos así, sea más importante que el derecho a la libertad del pensamiento o a la libertad de expresión. Voy a continuar porque quiero darle el tiempo, como habíamos dicho, a los otros dos temas que me interesan mucho, que están dentro de esta convención, pero me interesan un poco más que los derechos que ya hemos ido conociendo. Artículo 15, derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, ya sean necesarias en una sociedad democrática, en intereses de seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Y libertad de asociación, que estos van unificados en nuestra Constitución Política de la República. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley.
que sean necesarias en una sociedad democrática, en intereses de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Idéntico que, en este caso, derecho de reunión y derecho de asociación, que están establecidas en nuestra Constitución Política de la República y que nosotros conocemos muy bien. Espero que lo conozcamos muy bien y que la semana pasada todavía verificamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con relación a que en nuestro caso la limitación sería el derecho a la locomoción. O sea, tiene esa restricción, debería tener esa restricción. Lamentablemente en Guatemala todo el mundo tapa las calles y no hay ningún responsable que pueda acusarse en algún momento determinado o demandarse por las grandes pérdidas que existen. Es que si no, no hay forma de que nos escuchen. Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ya vamos modificando muchas cosas en Guatemala, desde lo que es el conflicto armado interno, que duró 36 años. Y no es aquello de que es que como así se ha hecho, así se va a hacer. No, señores. Tienen que buscar otros mecanismos. Protección a la familia, también estableció en nuestra Constitución Política de la República, en el libro primero, si no estoy mal, del Código Civil, primero y segundo, creo yo. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, exactamente y taxativamente lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, nuevamente se reafirma esta situación, repito, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello, por las leyes internas en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de los derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. En caso de disolución se adoptarán las disposiciones que aseguren la protección necesaria a los niños sobre la base única de intereses y conveniencia de ellos. Jóvenes y señoritas, esto es el derecho a la familia. Tomen en cuenta, inclusive lo repetimos la semana pasada, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Familia, establecida de manera, diríamos así, tal vez como dirían algunos, retrógrada, sí, podría ser. Pero desde mi punto de vista particular, la única que asegura la continuidad de la raza humana. Porque tanto la unión de parejas del mismo sexo, que no se le puede denominar matrimonio, por favor, tómenlo muy en cuenta, la unión de parejas del mismo sexo, que inclusive en algunos países, digamos así, desarrollados, ya tienen derecho a adoptar a hijos, no están, no es que vayan en contra de la naturaleza, van en contra de la naturaleza, pero además de ir en contra de la naturaleza, no van o no son fundamento de la sociedad humana. Aparte de ello, no coadyuvan al mantenimiento de la sociedad, del ser humano, porque hombre con hombre no puede procrear, mujer con mujer no puede procrear. Por lo tanto, no son el fundamento para una sociedad. Son el fundamento para, literalmente, para la extinción de los seres humanos. Eso no se percatan, o por lo menos no lo dicen a viva voz, pero ya es decisión de cada persona. Ahí sí,
decisión de cada persona. Derecho al nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. Algo muy importante aquí en Guatemala, lo que acaba de pasar, es una modificación administrativa que hizo el RENAP con relación al nombre. Actualmente ya en Guatemala, no estoy hablando de Estados Unidos o de Europa, donde indistintamente es intercambiable el nombre y los apellidos de los padres, literal. Aquí no, aquí tenía que sufrir, porque sí, en realidad es un proceso largo, el cambio de nombre, y ya no digamos el hecho mal establecido, literal, el hecho mal establecido de solamente tener uno de los apellidos de los padres si no era reconocido por el otro. Ya eso ya pasó a la historia, diríamos así, desde el momento en que se estableció que un niño, un hijo, puede adoptar los apellidos de su mamá. Estamos hablando de los dos apellidos, paterno y materno de la madre. Ahora bien, la última modificación que realizó el RENAP administrativamente establece que un niño, al momento de ser inscrito, la mamá, en su caso, puede optar a intercambiar los apellidos. ¿Cómo así? El primer apellido que sea el materno y el segundo apellido que sea el paterno. Normalmente en Guatemala el primer apellido es el paterno y el segundo apellido es el materno. Actualmente ya no. Entonces es una modificación que ustedes, por favor, jóvenes señoritas, tienen que conocer. Tenemos derecho al nombre, todos. Tengo casos también de personas que después de 18 años no se les ha inscrito en un registro. Esto es muy complicado. Vamos a continuar. Disculpen que no me quede mucho, pero ya voy atrasado. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Los derechos del niño están establecidos plenamente en una declaración, así literal, Declaración Universal de los Derechos del Niño, que fue adoptada en Guatemala por la famosa ley PINA. PINA, protección, ¿cómo se denomina? Protección Universal de los Derechos del Niño, creo yo. No estoy 100% seguro. Verifíquenlo, por favor, jóvenes y señoritas. Pero sí ya están establecidos esos derechos del niño en Guatemala. Fueron absorbidos de la Declaración Universal al documento interno guatemalteco. Derecho a propiedad privada, lo vimos la semana pasada, no voy a entrar a conocer, solamente voy a leer algo de ello. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Si ustedes se percatan, estas leyes, diríamos así, los derechos del niño y
Los derechos políticos están plenamente establecidos en nuestra legislación vigente. Inclusive los derechos políticos están establecidos en nuestra ley específica de ley del Tribunal Electoral y de partidos políticos. Es una ley de carácter constitucional. Esta parte, que son los siguientes capítulos, diríamos así, 3, 4, 5 y 6, están establecidos porque son solo un artículo o 2 artículos en cada capítulo. Entonces lo concentré en uno solo para que tuviéramos opción de conocer más de esta declaración y no desagregarlos en varias diapositivas que nos quitarían más oportunidad de conocer. Derecho a la igualdad ante la ley. Si ustedes se percatan, entre paréntesis está establecido en esta diapositiva cuál es el artículo o cuál es el capítulo 3, el capítulo 4, el 5 y el 6, para que ustedes vayan verificando de qué capítulos estamos hablando en cada uno de los artículos. Igualdad ante la ley, ya lo conocemos, todas las personas son iguales ante la ley. Lo establece la Declaración Universal, lo establece la Convención Americana y lo establece nuestra Constitución. No hay pierde. No tenemos por qué estar volviendo a recapitular algo que ya conocemos plenamente. Protección judicial, nuevamente, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que fue lo que les mencioné la semana pasada, con relación a lo que es específicamente, pues, el derecho de defensa que tiene toda persona. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Vamos a continuar. De desarrollo progresivo. Capítulo 3. Derechos económicos, sociales y culturales. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. O sea, el desarrollo integral de las naciones. Esto es el desarrollo progresivo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, a tener, diríamos así, a lograr progresivamente la efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esto, pues, definitivamente coadyuvará, porque no lo tenemos todavía un desarrollo progresivo en Guatemala, coadyuvará para que Guatemala sea una mejor nación. No se ha llevado a cabo. Entonces, tenemos que continuar en este. Suspensión de garantías, capítulo 4, interpretación y aplicación. En caso de guerra, de peligro público y de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, cualquier Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. La disposición precedente no autoriza, o sea, de ninguna manera puede limitarse a estos derechos.
la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida. 5. Derecho a la integridad personal. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. 9. Principio de legalidad y de retroactividad. 12. Libertad de conciencia y de religión. 17. Protección a la familia. 18. Derecho al nombre. 19. Derecho del niño. 20. Derecho a la nacionalidad. Y 23. Derechos políticos. Ni a las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Así de simple. De ninguna manera se permite la suspensión de estos derechos. Ni interno, ni de manera internacional. Así de simple. 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados parte, grupo o persona suprimir el goce del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en la mayor medida que la prevista en ella. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocida de acuerdo a las leyes de cualquier estado parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno. Jóvenes y señoritas, de ninguna manera, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguna persona suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención. Ninguna. O sea, no hay forma de malinterpretar esta convención. Está establecido plenamente. Correlación entre derechos y deberes. Capítulo 5. Deberes de las personas. Correlación entre deberes y derechos. Toda persona tiene deberes, para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Recuérdense que el fin supremo del Estado es el bien común. Por lo tanto, son las únicas limitantes que existen. O sea, toda persona tiene deberes con la familia, con la comunidad y con la humanidad. Y los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Únicamente. Tenemos que tener esa concepción legal que lo único, diríamos así, que limita son los derechos de los demás y las justas exigencias del bien común. Muy interesante. A nivel de un Estado democrático, porque tenemos estados actualmente en Latinoamérica no democráticos. Tómenlo en cuenta. Para concluir esta parte, que ya me atrasé, lamentablemente estoy tratando de llegar a donde quiero, que es a la comisión y a la corte, pero no tuve todo el tiempo suficiente, pero por lo menos lo estoy intentando. Órganos competentes, artículo 33, segunda parte. Medios de protección. Son competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes en esta convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Jóvenes y señoritas, esto es una de las acciones por las cuales la Comisión Americana de Derechos Humanos ha sido muy reconocida. ¿Por qué razón? Porque ya integra el mecanismo de supervisión y de coerción para la comisión de faltas a los derechos humanos en todos los estados miembros. O sea, no es Guatemala, no es El Salvador, no es Honduras, no es Nicaragua, no es Costa Rica, todos los estados miembros. Lamentablemente, y eso sí es lamentable,
Así que Estados Unidos es garante de todo esto, pero no es parte de todo esto. Entonces, lamentablemente, se dan estos casos. No voy a entrar a ver esta situación porque me interesa más la parte doctrinaria, la parte legal que nos corresponde a nosotros como catedráticos. Capítulo 7, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo más o menos 11 minutos para ver esta diapositiva y 10 para terminar con la otra. Artículo 34, la organización de la Comisión Interamericana. O sea, obsérvese bien, por favor, jóvenes y señoritas, tómenlo muy, muy en cuenta. ¿Es lo mismo la Comisión que la Corte? No. Son dos órganos completamente distintos, establecido exactamente en la parte 2, medios de protección, capítulo 6 de los órganos competentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. Por favor, sepamos que son dos cosas distintas. Vamos a ser abogados y notarios. Van a ser abogadas y notarias. No confundamos. Por favor, la Comisión y la Corte. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Verifiquemos las funciones y la organización de cada uno, tanto de la Comisión como de la Corte. Capítulo 7, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sección primera, organización. Artículo 34. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 miembros. 7 miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Artículo 36. Miembros. Los miembros de la comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los proponga o de cualquier otro estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos debe ser nacional de un estado distinto del proponente, o sea, ningún estado, o sea, no puede proponer una terna, por ejemplo, Guatemala, y los 3 abogados, en nuestro caso, abogados y notarios, sean guatemaltecos. No, van a ser 2 guatemaltecos y, por ejemplo, un salvadoreño, o 2 salvadoreños y un guatemalteco, pero no pueden ser 3, o sea, no puede ser la terna del mismo país. Artículo 41. Funciones. La comisión tiene la función principal, escúchese por favor, de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones. Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a los derechos. Preparar estudios o los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. Atender las consultas que por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y dentro de sus posibilidades les prestará la asesoría que estos le soliciten. Actuar respecto a las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta convención. Estas son las funciones principales
estimular la conciencia de los derechos humanos, formular recomendaciones, preparar estudios e informes y, lo más importante, solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes. Esto es algo muy importante, se solicita normalmente una vez al año, una vez cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, los informes correspondientes para verificar cómo se están llevando a cabo los derechos humanos en Guatemala y en cada uno de los países de América. No estamos hablando solo de Guatemala. Entonces, esto es una medida que tiene la comisión para ir verificando la puesta en disposición de los derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a todo. Perdón, ya no pude responder las preguntas que estaban. Voy a tratar de concluir. Si tengo tiempo de veras, llego a las preguntas. Si no, necesito darles la información como mínimo. Competencia, competencia. Primero, cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental, o sea, ONG, legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. ¿Cómo así? En Guatemala se violenta el derecho a la vida. ¿Por qué razón? Solamente es un decir. Porque se está matando a una serie de personas. Por ejemplo, hay limpieza social. ¿Cómo así? O sea, se están matando a los maderos. ¿Pero eso no se puede hacer? No, no se puede hacer. ¿Pero es que ellos son malos? Sí, de acuerdo, pero no se puede hacer institucionalmente. Perdón la palabra, que se maten entre ellos, no hay ningún problema para el Estado. Que las diferentes maras se maten entre ellos, no. Pero que el Estado venga y proponga una limpieza social, que como decían en algún municipio de Guatemala, marero visto, marero muerto. Imagínense, eso es limpieza social, porque no hay un juicio previo. Discúlpenme la palabra, por tener un tatuaje pueden pensar lo que es un marero. Van y lo matan, punto. O sea, eso es limpieza social. O sea, esa es una denuncia que se puede hacer. Solamente es un ejemplo para que ilustremos esta situación. Cualquier persona, un grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias. Artículo 47. Inadmisibilidad. Inadmisibilidad, o sea, no es admitible. La comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44, 45, cuando falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46. Ustedes lo pueden verificar. No exponga hechos que caractericen una violación de derechos garantizados por esta convención. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un desarrollo social íntegro, etc. Resulte de la exposición del propio peticionario o del estado manifestante infundada la petición o comunicación, o sea evidente su total improcedencia, y sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la comisión u otro organismo internacional. Por eso, las denuncias pueden ser inadmisibles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el procedimiento que va a utilizar esta comisión? Artículo 48. La comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, procederá en los siguientes términos.
si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitada, solicitará, la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará informaciones al Estado, al gobierno del Estado, al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. B. Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente. C. Podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación sobre la base de una información o prueba sobrevinientes. D. Si el expediente no se ha archivado o con el fin de comprobar los hechos, la comisión realizará con conocimiento de las partes un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuera necesario y conveniente, la comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará y los estados interesados le proporcionarán todas las facilidades necesarias. Podrá pedir a los estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que pretenden los interesados, que presenten los interesados. Y para concluir, se pondrá a disposición de las partes interesadas al fin de llegar a una solución amistosa el asunto fundado en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta convención. Sin embargo, en casos graves y urgentes, pueden realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de la admisibilidad. O sea, si ustedes se percatan, principalmente es de solicitar informes y de verificar si hubo o no hubo violación de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. ¿Qué pasa si hay? ¿Qué pasa si no hay? Eso es importante. Continuemos. Capítulo 8. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con esto terminamos este día. 9 minutos, todavía rescaté algo. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su organización? Artículo 52. La Corte se compondrá de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. No debe haber 2 jueces de la misma nacionalidad. Son 7 jueces. La comisión, ahí se recuerdan, estaba integrada por 7 miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Si ustedes se percatan, no necesariamente tienen que ser abogados. Normalmente creo yo que son abogados los miembros tanto de la comisión como de la Corte. Pero lo más importante, diríamos así, es que tienen que ser juristas, y aquí en la Corte Interamericana, que reúnan
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. O sea, en este caso, definitivamente magistrados de Corte Suprema de Justicia o magistrados de Corte de Constitucionalidad. La elección, artículo 53. Los jueces de la Corte serán elegidos en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los estados parte en la convención en la Asamblea General de la organización de una lista de candidatos propuestos por esos mismos estados. Cada uno de los estados parte puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado distinto al proponente, así como lo hicieron en la comisión. Artículo 56. Quórum. El quórum para las deliberaciones de la Corte es de 5 jueces. O sea, hay quórum con 5 de los 7 jueces. No menos, pueden ser más, pero no menos. Competencia y funciones. Artículo 61. Para que verifiquemos cuáles son las competencias de ambos, de la Comisión y de la Corte. Solo los estados partes y, escuchen bien, la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 48 a 50. O sea, ya está establecido el procedimiento de la comisión. Si no se ha logrado este procedimiento de la comisión, no puede conocer la Corte Interamericana. O sea, la comisión remite a la Corte. Remite a la Corte los casos que tiene que conocer la misma. O sea, los casos de alto impacto, diríamos así. Artículo 67. Procedimiento. Quiero leer el artículo 66, no está en la diapositiva. Si el fallo de la Corte será motivado. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Ahora sí, el artículo 67 establece. Ojo, por favor, esto es algo muy importante para todos. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. ¿Por qué tanto tiempo? 90 días. Jóvenes y señoritas, normalmente estos fallos sancionan a los Estados miembros. Estamos hablando, si no estoy mal, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen sede en San José de Costa Rica. Y pueden sancionar, por ejemplo, a Chile, a México, alguna de las islas, Cuba. Entonces tiene que tener tiempo suficiente después de notificado para presentar, diríamos así, la interpretación que quiere que le haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, a grosso modo, lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Son situaciones distintas. Hay muchos casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos guatemaltecos y ha sancionado al Estado de Guatemala por la violación a los derechos humanos de A, B o C personas. Sí ha pasado, sigue pasando. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, porque el derecho interno llega hasta la Corte de Constitucionalidad. Pero si hubo una violación a un derecho humano, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, etcétera, el proceso puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no se queda en el derecho interno, puede llegar hasta estas instancias. Vamos a finalizar. Increíblemente solo es un minuto el que me queda. Entonces, concluyamos con la firma y ratificación y reservas. Artículos 74 y 75. Esta convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. La ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como 11 estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor. Respecto a todo, esto fue en 1978, respecto a todo otro estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. La Secretaría General informará a todos los estados miembros de la organización en la entrada en vigor de la convención. Reservas, artículo 75. Esta convención solo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. Jóvenes y señoritas, esto es, diríamos así, la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre derechos humanos. Por favor, estúdienla, es muy interesante, lean los artículos que nos hicieron falta de toda la convención, pero especialmente de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por favor. Para concluir, las preguntas relacionadas a esta semana. Son las últimas que entran para su estudio en el segundo parcial. La próxima semana, por lo que ya vimos en calendario de exámenes, vamos a tener clase. Que vamos a adelantar la semana número 13. Muy bien, semana 11, pregunta 1. ¿Qué otro nombre recibe la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? 2. Según el artículo 8 de la Convención, ¿cuál es el derecho que establece? 3. ¿Cuál es el derecho a que nos referimos cuando se indica que es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado? 4. Indique cuál es la función principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y 5. Indique qué artículo establece si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo. Agradezco mucho la atención prestada a esta subclase, jóvenes y señoritas. Lamentablemente no nos dio mucho tiempo o no nos dio tiempo para poder resolver preguntas. Vamos a ver si hay alguna. Les voy a robar un par de minutos si es que hay alguna. Gracias. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Evelyn indica, ¿cómo es entonces que legalizado el aborto en algunos lugares a pesar de estas convenciones internacionales? Es el derecho interno de cada país. Entonces, no puede ser legalizado a nivel internacional como quieren las organizaciones pro-abortistas. Pero sí tienen derecho, por ejemplo, en México está legalizado, en Chile está legalizado, en Argentina, pero son situaciones internas de cada país.
Lo que yo les quería hacer ver es que muchas veces indican estas organizaciones proabortistas que la ley internacional permite esto. Ustedes lo acaban de observar, no es así. El artículo 5, numeral 4 y 6 no se ven ni se cumplen ni un poquito aquí en Guatemala. ¿Qué opina al respecto? El artículo 5, numeral 4 y 6. Denme un segundo, solamente verifico. Los procesados deben estar separados de los condenados. Sí se cumple porque hay lugares de lo que son específicamente los centros penitenciarios, tanto de cumplimiento de condena como de privación de libertad. O sea, se les denomina mal denominados, pero así son los diferentes centros penitenciarios de ¿cómo le llaman? No recuerdo exactamente ahorita. Cumplimiento de condena, que son las granjas penales, y tienen su nombre, perdonen, pero no recuerdo en este momento y no tenemos mucho tiempo para esto. Hablando de esclavitud, ¿qué opina de Liberia y Sierra Leona, que son países todavía donde venden, así literal, venden a las personas? Lamentablemente, es cierto. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Gracias, muy fino. LIC, en caso de la prisión preventiva, gracias, de prisión preventiva, ese era el nombre que se me hacía, que no se daba. Lo que sucede, y se los digo así, jóvenes y señoritas, esto va para su carrera profesional. Lo que sucede es que en algunos casos, los abogados logran que aún estén cumpliendo condena, los procesados o los condenados se encuentren todavía en las prisiones preventivas y no en las de cumplimiento de condena. Por eso es que existe esa mal percepción que los condenados y los de prisión preventiva se encuentran en una misma prisión. Tiene mucho que ver el abogado. En nuestro país, el juez emite sentencia LIC. En el caso de prisión preventiva en nuestro país, al momento de que el juez emite una sentencia absolutoria, ante quien se puede alegar el derecho de indemnización regulado en el artículo 10 del Pacto de San José. Jóvenes y señoritas, ante el Estado de Guatemala. Toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme. Escúchese bien, por error judicial. No es por sentencia absolutoria. Error judicial es otra situación. Ay, no sé de qué están hablando de salud, pero es agüita. Gracias. Ya recordé el estornudo. Le faltó abogados y notarios. Bueno, unos minutos, algunos podemos quedarnos. Gracias. Muy bien. Ahí estamos, jóvenes y señoritas. Agradezco mucho la atención prestada a este su curso. Espero no haberlos saturado con tanta información. Y es muy interesante conocer. Por favor, aprendamos. De eso se trata la universidad, de seguir aprendiendo, de estudiar. Para eso están, no para ganar un examen, ni solo para obtener un título. Es para su vida profesional. Nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde.